Buenos días, bienvenidos a los seminarios internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy vamos a abordar una temática especialmente interesante que combina el pasado, el presente y el futuro, como es los recubrimientos, en concreto los recubrimientos organo-inorgánicos. En concreto, la charla de hoy se titula Recubrimientos híbridos orgánico-inorgánicos con propiedades electroquímicas avanzadas. Para ello tenemos con nosotros a Juan Carlos Galván Sierra, del Grupo de Materiales Nanocompuestos y Películas Delgadas de Diseño del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, aquí en Madrid. Juan Carlos, en el año 87, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. De 88-89 estuvo de estancia postdoctoral en la Universidad de Lake, en Pensilvania, y en el 89 fue promovido a científico titular del CSIC, con destino en el CENIM. Después pasó una temporada entre el año 94 y el 2001 en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, y a partir de esa fecha regresó en el CENIM y finalmente a partir de 2007 es investigador científico del CSIC en el mismo centro, el CENIM. Sus líneas de investigación y trabajo se centran en recubrimientos inteligentes con propiedades autorreparantes para la protección activa de superficies metálicas y en los materiales multifuncionales para dispositivos electroquímicos como pilas de combustible, baterías recargables, sensores electroquímicos y membranas ion selectivas. Como veis, es un mundo extremadamente interesante en el cual no solamente tenemos por delante el presente, sino un futuro que puede ser estupendo y muy prometedor. Yo no os robo más tiempo y os dejo con él. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, repito, por haberme invitado a este seminario en el que pues soy un usuario, un espectador usuario y me toca hablar a mí. A ver qué tal lo hacemos, estamos a la altura de este seminario tan magnífico. Bueno, pues como ya os han comentado, el título de la conferencia de hoy es Recubrimientos híbridos orgánicos con propiedades electroquímicas avanzadas. Y como has comentado tú, esta temática tiene pasado, mucho pasado, presente y futuro. Entonces voy a empezar un poco por mi pasado personal y voy a llegar casi al futuro. No significa que lo que cuente al principio esté ya en desuso, es al revés. He cambiado de línea de investigación y la temática que os voy a comentar al principio pues forma parte de mis raíces en esta línea de investigación y es muy importante también hoy en día y voy a empezar por ella. Pero bueno, os recuerdo un poco el resumen con el que hemos anunciado este seminario porque nos va a introducir, nos va a poner un poco en el ambiente de qué vamos a tratar hoy. El método Sol-Gel se ha convertido en una herramienta muy útil para la preparación de nuevos materiales con propiedades electroquímicas avanzadas. Entonces, en este contexto se presta especialmente atención a la maduración de la espectroscopía de impedancia electroquímica, utilizándola de forma interactiva, de tal forma que esto nos permite preparar nuevos materiales aplicando estrategias de diseño inspiradas en ingeniería cristalina y arquitectura molecular. Entonces, hoy voy a traer distintos ejemplos con el propósito de dar una visión global del amplio abanico de posibilidades que presta el método Sol-Gel para preparar materiales con propiedades electroquímicas avanzadas. Entonces, dos van a ser las líneas conductoras de este seminario de hoy. Os voy a hablar del método Sol-Gel para preparar recubrimientos multifuncionales y los ejemplos que traigo, en los ejemplos que traigo hoy os voy a mostrar siempre la misma matriz organosilícica, pero esa matriz la vamos a modificar para lograr las propiedades electroquímicas que nos interesen
para las aplicaciones industriales que nos pongamos como objetivo. Y entonces, para estudiar si estos materiales van a ser realmente útiles en el mundo real, pues vamos a aplicar técnicas electroquímicas y fundamentalmente la espectroscopía de impedancia electroquímica. Aquí os traigo una gráfica de cómo ha evolucionado el número de publicaciones y patentes en el campo del Sol-Gel desde 1982 hasta el año 2010. Vemos que el interés en el mundo de los centros de investigación y de las universidades, pues es un interés creciente, prácticamente exponencial. Sin embargo, el número de patentes pues no muestra una evolución tan rápida. Esta gráfica es un poco engañosa porque es un número acumulativo. Nada más debe haber unas 120 patentes cada año. Entonces es curioso que tengamos tanto interés en los centros de investigación científica y tecnológica y que no haya una evolución tan clara en el número de patentes. Tendremos que hacer un esfuerzo porque ya veréis que las aplicaciones que conseguimos son muy importantes y además logramos materiales con una modulación en la propiedad que buscamos muy interesante. Bueno, hoy no es el día para meternos en la teoría del método Sol-Gel, pero en esta imagen os muestro pues distintos procesos, distintos caminos, métodos de procesado que nos permiten, utilizando la tecnología Sol-Gel, nos permiten conseguir distintos tipos de materiales, películas de aerogel, películas densas, cerámicos densos, aerogeles, fibras cerámicas, etc. Y bueno, aquí tenéis un libro que pues para nosotros es como la Biblia del tema del Sol-Gel, en el que podríais encontrar pues todo lo que necesitéis si queréis profundizar en el conocimiento de esta tecnología. Entonces ya paso directamente a presentaros distintos ejemplos de los materiales que hemos diseñado y preparado en el laboratorio utilizando la tecnología Sol-Gel. Lo primero, pues, que empezamos a trabajar con membranas de separación iónica, en las cuales pues introducíamos compuestos ionóforos o transportadores que facilitan el transporte de los, perdonad que estoy un poco cegato, que facilitan el transporte selectivo de iones de una fase donadora a una fase receptora, y logramos con estos transportadores o compuestos ionóforos que el transporte sea selectivo para conseguir en la fase receptora los iones que necesitamos. Todo esto es muy importante en el mundo real. Estas membranas selectivas se aplican en medio ambiente, industria y minería, sanidad, alimentación, etc. Bueno, pues aquí están los precursores organoinorgánicos que hemos utilizado para preparar nuestra matriz híbrida organosilícica. Hemos utilizado el metacriloxipropil trimetoxisilano, que es el componente inorgánico de nuestra matriz, y el trimetilortosilicato, que es el componente inorgánico. En este caso, lo que queremos es preparar membranas ionoselectivas. Entonces, hemos utilizado estos tres compuestos ionóforos, crown éteres, el éteres corona, el 12C4, el 15C5 y el 18C6. ¿Por qué hemos utilizado estos éteres corona? Porque es conocido que en medio líquido pues son compuestos muy selectivos a los cationes de la serie alcalina. Así, por ejemplo, el 12C4 tiene una cavidad en la que es capaz de entrar el ion litio. La esfera del ion litio cabe perfectamente en esa cavidad. En el 15C5 cabe el ion sodio y en el 18C6 el ion potasio.
Entonces esto es conocido que funciona en fase líquida. Sería un gran avance lograr membranas que fueran sólidas, flexibles, que se pudieran manipular bien y que siguieran teniendo las mismas propiedades los éteres corona que las que hemos observado en estado líquido, en fase líquida. Bueno, entonces aquí os pongo los dos precursores organosilícicos y durante la cohidrólisis y condensación de estos dos precursores se produce una red híbrida tridimensional donde vamos a tratar de hacer recubrimientos multifuncionales, en este caso pues membranas ionoselectivas. Aquí tenemos un esquema en el que mostramos la fase Sol, en el que hemos añadido nuestros éteres corona y luego con el tiempo controlado y la temperatura también controlada, pues nuestros éteres corona que terminan atrapados físicamente en la red organosilícica o nanoencapsulados en dicha red. Entonces, cuando el Sol pasa a la fase gel y antes de llegar a una viscosidad infinita, cuando conseguimos una viscosidad adecuada, somos capaces de generar un recubrimiento sobre distintos soportes porosos y que son además inertes. Nuestra fase activa va a ser la membrana, que va a contener los éteres corona. En este caso es un soporte de poliacrilonitilo y el éter corona es el 18C6, el que hemos atrapado en nuestra membrana. Aquí hay otro ejemplo con otro soporte poroso. Para hacer las medidas electroquímicas utilizamos una célula electroquímica consistente en dos vasos comunicantes. En el centro de los vasos ponemos nuestra membrana, en los vasos ponemos distintos electrolitos y vamos a hacer medidas de impedancia, medidas eléctricas para ver las propiedades, cómo cambian las propiedades de impedancia al atravesar la señal eléctrica sinusoidal que aplicamos nuestra membrana. Y vemos aquí diagramas de impedancia, y vemos que estos diagramas de impedancia son sensibles al tipo de éter corona que añadimos, que hemos introducido en la membrana, y también son sensibles a la concentración del éter corona. Aquí en este ejemplo pues hemos utilizado como electrolito una solución acuosa de cloruro sódico 10⁻⁻2 molar, y en los diagramas de impedancia es importante observar que se producen semicírculos, y el diámetro de este semicírculo es muy importante porque guarda relación con la resistencia iónica de nuestra membrana. Entonces, si los diámetros cambian, el valor de los diámetros cambian en función del tipo de éter corona y de su concentración, ya estamos empezando a ver que nuestras membranas están funcionando como un sensor impedancimétrico. Aquí tenemos los cambios que se producen en la resistencia iónica, que es el diámetro de ese semicírculo, en función del tipo de la concentración del electrolito, en este caso cloruro sódico. Perdón. Bueno, pues se me ha borrado lo que teníamos a la izquierda, que es otro diagrama de barra semejante, en el que vemos que la resistencia iónica cambia también en función de la naturaleza del electrolito, de la naturaleza química del electrolito. Entonces, como conclusiones de esta primera parte del estudio relacionada con las membranas ionoselectivas, pues podemos decir que hemos conseguido preparar nuevos materiales de base organo-inorgánica generados por vía Sol-gel, o utilizando como precursores el metracrilosipropiltrimetoxilano y el tetrametilotrosilicato. Y con la espectroscopía de impedancia hemos visto que los compuestos ionóforos atrapados en la red organosilícica mantienen sus propiedades electroactivas, que era lo que queríamos conseguir. Y entonces vemos además que la impedancia electroquímica es sensible a los cambios en la naturaleza y en la concentración, tanto del transportador
ionoselectivo incorporado en la membrana como del medio electrolítico. Pues siguiendo la misma filosofía, el siguiente paso que dimos fue tratar de diseñar y preparar nuevos sensores electroquímicos basados en el atrapamiento de compuestos ionóforos en la red organosilícica. Aquí hay un esquema de cómo sería un electrodo ionoselectivo, un sensor electroquímico en el que depositamos nuestra membrana sobre una superficie de un metal como platino, o también funciona muy bien el grafito. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando hacemos esto. La forma de medir, de utilizar los sensores ionoselectivos es muy sencilla cuando queremos hacer medidas potenciométricas. Nuestro sensor lo utilizamos como electrodo, la membrana está depositada en el electrodo y simplemente vamos a hacer medidas potenciométricas, medir la diferencia de potencial entre un electrodo de referencia, que puede ser de calomelano saturado o de plata cloruro de plata, y medir la diferencia de potencial que se produce entre nuestro sensor electroquímico y el electrodo de referencia en función del tipo de electrólito, de la concentración de este electrólito. Y bueno, pues aquí está nuestra matriz organosilícica, que es la que nos va a acompañar a lo largo del día de hoy. Podemos preparar cualquier tipo de formulaciones de tipo Sol-Gel, pero el ejemplo que hemos traído hoy como línea conductora de esta conferencia, pues es esta matriz organosilícica generada con el metacriloxiclopil trimetoxysilano y el tetametoxiortosilicato. Entonces, pues de esta forma hemos preparado un gran número de sensores ionoselectivos, utilizando los éteres corona que os he mostrado en el ejemplo anterior. Hemos logrado sensores potenciométricos a iones sodio, litio, potasio, plomo, amonio, pero el ejemplo que os traigo hoy está relacionado con un tioéter corona. El tioéter corona tiene azufres en su molécula, entonces es previsible que estos átomos de azufre sean selectivos al ion plata. Vamos a ver si cuando utilizamos este tioéter corona en nuestra membrana sigue teniendo las mismas propiedades que cuando está en fase líquida, libre en fase líquida. Pues mirad qué bonito y qué interesante es el resultado. Los diagramas de Nyquist, los diagramas de impedancia de Nyquist. Bueno, no os he traído nada de teoría de la impedancia porque pues hace unos meses Toñi, la doctora Antonia Jiménez Morales, os contó toda la temática relacionada con la impedancia, toda la teoría. Entonces vamos a dar por sentado que los que sois habituales aquí conocéis un poco esta técnica. Mirad, pues aquí tenemos un ejemplo en el que hemos puesto atrapado físicamente o no encapsulado nuestro tioéter corona en una película generada por Sol-Gel y la hemos depositado sobre un electrodo de grafito. Y vamos a ver la respuesta en impedancia en una solución de nitrato de 10 elevado a 3 molar de distintos cationes, el cadmio, el plomo, el sodio, el amonio y la plata. Mirad la respuesta de todos los iones, menos la del ion plata, nos da un arco muy abierto. Su resistencia, que guarda relación con el diámetro del arco, sería prácticamente infinito. Sin embargo, cuando tenemos ion plata, la respuesta en impedancia, de impedancia es sensible a la presencia de este ion, y eso se debe a que el ion plata interacciona con los átomos de azufre que tenemos en nuestro tioéter corona. Entonces podemos hacer así curvas de calibrado relacionadas en las que ponemos la resistencia de transferencia de carga ion-ion, en este caso del ion plata que está en la membrana frente al ion plata que está en la disolución, la resistencia de transferencia de carga en función de la concentración de iones plata en la disolución. Y bueno, esta resistencia de transferencia, os recuerdo que guarda relación con el diámetro del arco que asociamos a la resistencia de transferencia de carga.
En este caso, ese arco sería el de frecuencias intermedias. Entonces nos salen estas curvas en las que vemos que la resistencia de transferencia depende de la concentración del ion plata. Y bueno, mucho más sencillo, y en el mundo práctico lo que hacen es utilizar estos sensores para utilizarlos como electrodos potenciométricos. Entonces, cuando medimos el potencial frente al logaritmo de la concentración, suelen salir líneas rectas como las que mostramos aquí. Entonces vemos en esta línea que nuestro sensor es muy sensible a los iones plata en un amplio intervalo de concentraciones, prácticamente desde 10 elevado a menos 7 molar hasta 10 elevado a menos 2 molar. Tenemos una respuesta potenciométrica muy interesante. Bueno, pues ya hemos hablado de las membranas, ahora de los sensores potenciométricos, y este es un tercer ejemplo que os he traído, que guarda relación con el diseño y la preparación de nuevos recubrimientos inteligentes con propiedades autorreparantes para la protección de la corrosión, protección activa frente a la corrosión de superficies metálicas. Entonces, este es un ejemplo en el que hemos preparado nuevas matrices organoinorgánicas y las hemos funcionalizado con óxido de circonio, y entonces las hemos utilizado para la protección activa de aleaciones de titanio, aluminio, vanadio de interés biomédico. Entonces aquí os muestro un esquema, la concentración, la composición de nuestra aleación, es una aleación de grado médico que se denomina ELI, y entonces, además de ser interesante en biomedicina, también tiene aplicaciones como material estructural y bueno, aquí es una imagen de nuestros discos de titanio, aluminio, vanadio, que les pulimos hasta el grado espejo y les lavamos con agua destilada y les guardamos en etanol para que no se nos corrompan. Bueno, pues otra vez tenemos aquí nuestra matriz organoinorgánica con el metacriloxipropilnitrimetoxisilano y el tretametil ortosilicato, y vamos a introducir en nuestra matriz pues tetrabutóxido de circonio. Este es el método que empleamos en la matriz organosilícica. Los precursores organosilícicos les disolvemos en etanol, utilizamos ácido acético como catalizador para acelerar la reacción y introducimos agua y nuestro precursor de circonio 4. Entonces, cuando introducimos agua, se va a producir la hidrólisis y la condensación de nuestros precursores organoinorgánicos y se va a producir la red organosilícica que tenemos aquí, una red tridimensional que queremos funcionalizar, y en este caso pues hemos logrado que el circonio 4 quede incorporado en la red organosilícica, y eso nos va a dar propiedades muy interesantes para conseguir la protección activa. Y bueno, esta es otra técnica de impedancia muy novedosa, que es la impedancia electroquímica localizada. Es una técnica muy avanzada que hemos puesto a punto en nuestro laboratorio, con la que estamos logrando resultados muy importantes. Es una técnica de naturaleza microscópica muy potente, con la que vamos a ver qué resultados más interesantes obtenemos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso son mapas de impedancia a una frecuencia constante, y en una zona, en una superficie cuadrada, o cuadrada o rectangular en este caso. Vemos aquí las dimensiones de nuestros ejes en milímetros, y bueno, a nuestro recubrimiento le hemos aplicado un defecto, le hemos aplicado una perforación de forma intencionada para ver cómo evoluciona cuando le introducimos, le ponemos en contacto con una disolución acuosa agresiva o corrosiva. Aquí tenemos nuestro defecto,
en nuestro mapa de impedancias, y nuestro defecto a los 40 minutos de exposición. A los 80 minutos vemos que va haciéndose cada vez más pequeño el defecto, 240, 400, 480, hasta 720, en el que vemos que prácticamente se ha cerrado el defecto. Se ha producido una acción autorreparante de nuestro defecto gracias a la presencia del óxido de circonio. Bueno, este es un resumen de todas las imágenes que habéis visto antes, de cómo va evolucionando el mapa y el defecto en función del tiempo de exposición. Y bueno, pues nuestra interpretación de este resultado es, pues, debido a la reacción electroquímica de corrosión, la semireacción de oxidación produce iones titanio 2 y la reacción catódica del oxígeno produce OHs. Entonces estos OHs reaccionan con el circonio 4 y se producen precipitados insolubles de hidróxido de circonio que sellan los poros del recubrimiento. Bueno, entonces hemos demostrado que con este nuevo recubrimiento tenemos un mecanismo de protección activa debido a la acción autorreparante de los precursores de circonio. Y ya os voy a traer aquí el último ejemplo, no sé cómo vamos de tiempo. El último ejemplo se debe guardar relación con nuevos recubrimientos de tipo Sol-Gel, como siempre, para aplicaciones biomédicas. Entonces aquí os traigo un ejemplo de un artículo que nos acaban de publicar en el Journal of Material Chemistry BD, es una nueva revista de la Royal Society of Chemistry del Reino Unido, y entonces pues lo que hemos hecho son recubrimientos Sol-Gel modificados con partículas de hidroxiapatita nanocristalina para estudiar su bioactividad in vitro y su comportamiento frente a la corrosión. Entonces el objetivo es ver si al introducir nuestros cristales de hidroxiapatita nano y microcristalina, microestructurada, en la red organosilícica conseguimos mejorar o potenciar las propiedades bioactivas de nuestro recubrimiento, sin olvidar que siga teniendo propiedades de protección frente a la corrosión. Entonces esta es la matriz organosilícica que ha formado parte de nuestra familia, de nuestra conferencia de hoy. Todo el rato la misma matriz organosilícica, pero la tenemos que funcionalizar, y en este caso lo que hemos hecho es introducir las partículas nanoestructuradas o microestructuradas de hidroxiapatita. Y bueno, pues hemos utilizado un fluido biológico simulado, típico en este tipo de estudios para estudiar la bioactividad, que es la solución de Ecocubo, que tiene la misma composición y la misma concentración que la parte inorgánica de los fluidos biológicos. Entonces esta es una visión de nuestros recubrimientos en función, bueno, el A no tiene hidroxiapatita y todos los demás va aumentando en ellos la concentración de hidroxiapatita desde 0,5% hasta el 1,5%, con la microscopía electrónica y la impedancia, que es más sencilla y mucho más económica, nos permiten ver que si aumentamos la concentración de hidroxiapatita aparecen defectos y grietas en el recubrimiento que hace que deje de ser operativo. Entonces por eso hemos tenido que terminar nuestra adición en una concentración máxima del 1,5% en peso de hidroxiapatita. Bueno, los mejores resultados les hemos conseguido con la concentración del 1,5% de hidroxiapatita, pero incluso los recubrimientos que no tenían hidroxiapatita eran bioactivos. Se produce, mirad, lo que estamos observando es que se produce la precipitación biomimética de partículas, que si las vemos en EDX vamos a ver que tienen la misma composición que la hidroxiapatita, o sea, la misma composición que el hueso.
somos capaces de engañar al hueso al introducir una aleación, una prótesis metálica, por ejemplo, una prótesis de cadera metálica. Si la recubrimos con nuestro recubrimiento Sol-Gel y le modificamos con las nanopartículas de hidroxiapatita, conseguimos que el recubrimiento sea bioactivo, esto es, que se produzca la precipitación biomimética de nuevas partículas que tienen la misma composición que el hueso. Y bueno, pues incluso os decía que cuando no tenemos hidroxiapatita también tenemos cierta bioactividad, pero evidentemente la bioactividad aumenta con la concentración de la hidroxiapatita que hemos añadido a nuestro recubrimiento. Y bueno, pues también hemos hecho otro tipo de estudios biológicos para ver si además de ser bioactivo el recubrimiento, además de eso es biocompatible. Entonces aquí os muestro la cantidad de fibrinógeno absorbido en un metal, una aleación de titanio, aluminio, vanadio sin recubrir, y en nuestra matriz organosilícica con distintas concentraciones de hidroxiapatita. Vemos que la cantidad de fibrógeno absorbida aumenta en función de la concentración de hidroxiapatita, lo cual es muy importante para conseguir materiales biocompatibles. Lo mismo ocurre en los estudios que hemos hecho de citosicidad o de viabilidad, en los que vemos pues cómo aumenta la absorbancia normalizada cuando ponemos nuestro recubrimiento Sol-Gel en contacto con osteoblastos humanos normales. Entonces vemos que nuestro recubrimiento es viable, no tiene toxicidad que sea inadecuada para este tipo de recubrimientos. Y bueno, aquí sí que me tenéis que ayudar vosotros. Os traigo estas imágenes a los que veis los colores, yo no les veo, y entonces aquí hay una microscopía, unas imágenes de microscopía fluorescente de células de osteoblastos creciendo sobre la aleación sin recubrir, sobre la aleación recubierta con nuestra matriz organosilícica sin la hidroxiapatita, es decir, el control, y después pues la matriz recubierta con el Sol-Gel modificado con la hidroxiapatita. Entonces, lo que os digo, los colores os pueden decir cómo va evolucionando nuestra matriz cuando la ponemos en contacto con los osteoblastos. Y bueno, pues estos son los 4 ejemplos que os he traído. Membranas ionoselectivas, sensores electroquímicos, potenciométricos o impedancimétricos, recubrimientos protectores autorreparantes, que es una línea de investigación muy importante que tiene ahora mismo mucho interés en el campo de la protección frente a la corrosión, y recubrimientos con aplicaciones biomédicas. Entonces, todo esto pues forma parte de un grupo de trabajo. Hemos estado muchos años colaborando y llevando esta línea de investigación. Actualmente las 2 personas que se dedican en nuestro grupo a esta temática son el doctor Sebastián Feliu y Federico García Galván, pero no me puedo olvidar de todas estas personas que hay a continuación, menos Rodrigo Montoya, todas ellas han hecho el doctorado con nosotros. Blanca Casal se nos acaba de jubilar, desgraciadamente para nosotros. Rodrigo Montoya estuvo 6 años, era doctor ya, y estuvo 6 años con nosotros con cargo a proyectos. Se nos ha acabado la financiación, pero afortunadamente ha conseguido trabajo en otro grupo muy potente dedicado a la corrosión. Y bueno, pues estas 2 personas han terminado recientemente el doctorado con nosotros, y no me puedo olvidar de otras personas que hicieron con nosotros el doctorado hace muchísimos años ya, y que sin embargo siguen colaborando muy activamente con nosotros, y con ellas estamos consiguiendo resultados muy importantes en la temática
de los recubrimientos multifuncionales obtenidos por vía Sol-Gel. Y bueno, todo esto es gracias a la financiación que hemos ido obteniendo, sobre todo con proyectos del Plan Nacional. Aquí os traigo 3 ejemplos de los últimos 3 proyectos que, como veis, pues han seguido la secuencia lógica de 3 años cada proyecto, el de 2006, 2009 y 2012. Pues, todos ellos, como veis, guardan relación con el Sol-Gel, con los sensores, con los recubrimientos protectores, y que tiene este nombre tan bonito y que guarda tanta relación con la temática que os he contado hoy, ¿no? Ingeniería cristalina, estrategias de ingeniería cristalina y arquitectura molecular para el diseño de recubrimientos con propiedades autorreparantes para la protección de superficies metálicas. Y esta es la actividad que estamos llevando actualmente con todas estas personas que habéis visto en la lista anterior. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestro interés, y si queréis hacerme alguna pregunta, pues... Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta charla tan interesante y amena. Además nos has abierto muchas posibilidades de futuro, como avanzaba yo al principio, y tenemos unos minutos para preguntas, así que os animaría a todos a participar. El pulido espejo que se da a las muestras, ¿para qué sirve? Bueno, sería más práctico a lo mejor que tuvieran cierta rugosidad, porque eso es muy importante para conseguir una adherencia mecánica y tal, pero con el pulido espejo conseguimos un control, conseguimos que sea reproducible siempre nuestra muestra, y además no he traído imágenes que son muy gráficas, porque en las conferencias que damos por ahí siempre nos preguntan, pensando que eso es un problema, qué problemas podemos tener con la adhesión, con la adherencia del recubrimiento sobre el sustrato. Pues aquí es un pulido espejo y la adherencia es excelente. Entonces estamos demostrando que es una adherencia química, que conseguimos un enlace químico entre el metal y el recubrimiento. Es un espejo, o sea, no hay nada de adherencia mecánica. Pasamos el micrófono. Sí. ¿Cómo de preciso es el recubrimiento? Es decir, si es homogéneo en toda la superficie, Sí. y cómo se pueden hacer capas de nanómetros. Sí, sí, claro, hoy he querido centrarme en el ejemplo del recubrimiento que os traigo y en la impedancia, pero claro, todos estos estudios llevan consigo pues estudios de resonancia magnético-nuclear en estado sólido de alta resolución. Quizá por eso haya venido mi amiga y compañera Isabel a vernos, pero no he traído nada de RMN ni de espectroscopía infrarroja. Y bueno, pues cada vez nos piden más esos ensayos de adherencia que me has preguntado tú, porque podía ser el caballo de Troya, pero resulta que los resultados que conseguimos cuando nos piden que añadamos eso en nuestros trabajos pues son muy buenos. Y bueno, pues también pues tenemos que utilizar la microscopía electrónica de barrido, y bueno, Sebastián Feliu tiene estas semanas varias sesiones. Hoy no le vamos a ver a la luz del día porque va a estar viendo los portes transversales de nuestros recubrimientos. Tenemos muchos ejemplos, pero bueno, podemos conseguir el espesor que necesitemos. Claro, como ahora estamos trabajando con recubrimientos protectores, necesitamos que también tengan ciertas propiedades barrera. Entonces el espesor suele ser de 5 o 7 micrométricos, pero también podemos hacer recubrimientos nanométricos con espesores en torno a 200, 300 nanómetros. Y bueno, pues ahora tenemos imágenes muy interesantes sobre aleaciones de magnesio. La aleación de magnesio
es muy importante que le busquemos aplicaciones prácticas, pero es muy reactiva. Entonces muchas veces este tipo de recubrimientos tienen carácter ácido y pueden reaccionar con el magnesio. Entonces necesitamos ver las imágenes de microscopía electrónica de barrido. Pero bueno, aquí es sobre una membrana inerte, sobre un soporte inerte de poliacrilonitrilo, y este es el recubrimiento Sol-Gel. ¿Ves? Que tiene un espesor muy uniforme y está firmemente adherido a este soporte. Pues con la aleación de magnesio tenemos imágenes muy bonitas, muy interesantes, en las que podemos demostrar que está muy bien adherido, muy bien integrado y que tiene un espesor constante, es muy homogéneo. Muchas gracias. De nada. Sí. María. Juan Carlos, me gustaría saber qué metodología utilizáis para aplicar el recubrimiento. ¿Spin coating o coating? Utilizamos dos métodos habitualmente. El deep coating, o sea, por inmersión, con una cosa que llamamos vulgarmente un ascensor, que colgamos nuestra muestra y controlamos la velocidad con la que la introducimos en el vaso de precipitados, el tiempo de residencia en el vaso en el que está el sol y luego la velocidad con la que la extraemos. Y por otro lado también usamos los métodos centrífugos, el spin coating, con los que se obtienen recubrimientos mucho más homogéneos con la técnica centrífuga. No he querido abusar de vosotros, hoy traía imágenes pero las he pasado todas atrás, pero bueno, si tú conoces esto no hace falta que os ponga el ascensor, ¿no? Sí, vamos a poner el micro. Respecto a los recubrimientos autorreparantes, Sí. Además del óxido de circonio, ¿se han barajado otros materiales? Ahora hay que buscar trabajos que sean lo más interesante posible, pero en este caso es el tema que ahora más nos gusta, sin desmerecer los otros ejemplos, que hay mucha gente hoy en día trabajando en estas temáticas. Yo lo he puesto lo que hice inicialmente, pero ahora mismo pues el testigo le tiene a otra gente y es muy importante. Las otras líneas de investigación son muy importantes, pero estamos trabajando sobre todo ahora con recubrimientos autorreparantes. Entonces ponemos distintos tipos de inhibidores de la corrosión de naturaleza orgánica o inorgánica. Entonces las que son inorgánicas pues suelen ser cationes de tierras raras, del lantano, del cerio, y bueno, en los orgánicos procuramos que sean amigables con el medio ambiente, que sean ecológicamente aceptables. El reto para nosotros que trabajamos en el Sol-Gel, tenemos que pensar que es simplemente un tratamiento de conversión química. Después hay que recubrirle con las pinturas industriales, convencionales. Entonces nosotros estamos buscando una alternativa a los cromatos y a los fosfatos, a los tratamientos de conversión química convencionales basados en el cromo 6, que es cancerígeno, y esto ecológicamente están prohibiendo su uso, y la pena es que era el más económico y el más efectivo, pero la normativa internacional lo prohíbe y ahí estamos nosotros utilizando estos recubrimientos como alternativa. Entonces, como no nos piden que quitemos el cromo 6, siempre tenemos que utilizar inhibidores que sean aceptables con el medio ambiente y con la salud. Una cosa que no me ha quedado claro, Sí. los recubrimientos autorreparantes, ¿sobre qué materiales se emplean? Sí, en ese caso que os he traído hoy, era una aleación de titanio, aluminio, vanadio, Heli, que de grado biomédico, pero pues estamos trabajando ahora mismo centrándonos mucho en las aleaciones de magnesio, la AZ31 y la AZ61, pero también hemos trabajado con acero y con aleaciones de aluminio de interés aeronáutico. Este método nos permite conseguir recubrimientos a la medida
que son muy versátiles, que en función de la formulación que tenga nuestro recubrimiento se puede aplicar sobre un tipo de metales o sobre otros. ¿Y en alguno de los casos os ha pasado que os produzca rechazo el material frente al recubrimiento? Pues por ejemplo, con las aleaciones que te he comentado no, pero con la de magnesio pues nos ha hecho sufrir un poquitín, porque hay que controlar mucho el pH se produce en burbujas si no lo hacemos bien, de hidrógeno, y entonces pierde la integridad el recubrimiento, se forman caminos preferentes, poros, por donde luego penetraría el electrólito, el medio agresivo con el que va a estar en contacto nuestro metal recubierto cuando le pongamos en condiciones de servicio. Pero bueno, estamos superando el problema y consiguiendo resultados muy interesantes, también con las aleaciones de magnesio. ¿En todos los casos estáis utilizando el circonio? No, el circonio lo hemos utilizado solamente con las de aluminio y con las de titanio. Pero bueno, es muy interesante. Quizá si nos da tiempo miremos a ver qué pasa con el magnesio también. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Pues yo creo que por hoy te vamos a dejar en paz, tranquilo, porque encima el esfuerzo que has hecho no estando o siendo atacado por algunas pequeñas nanopartículas organizadas. Por la gripe que traigo hoy, por la gripe. Sí, o sea, que especialmente te agradecemos el esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta es tu casa, ¿no?